Hola, estamos aquí de nuevo para nuestro curso de doctrina social de la Iglesia, ética y economía, y estamos introduciendo ahora lo que es la doctrina social de la Iglesia, como tener mayor comprensión de este gran tesoro que tenemos para poder servir al pueblo a construir juntos un mundo mejor. Quisiera comenzar con una reflexión realizada por el Papa actual, el Papa Francisco, en su primera carta encíclica, Laudato Si, sobre el cuidado de nuestra casa común. Y en ese documento, en el número 238, él nos ha presentado a Dios como la Santísima Trinidad. Nos dice que el Padre es la fuente última de todo, es el fundamento amoroso y comunicativo de cuanto existe. Dios es la fuente. El Hijo, que lo refleja al Padre y a través del cual todo ha sido creado por él en Jesucristo. Él se unió a esta tierra, se despojó de su rango, se hizo uno con nosotros cuando se formó en el seno de María, la encarnación, para no menospreciar lo que Dios asumió, la humanidad que Él había creado, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, dice el Papa Francisco en el número 238 de este documento. El Espíritu es el lazo infinito de amor y está íntimamente presente en el corazón del universo. Íntimamente presente en el corazón del universo. Así va animando y suscitando nuevos caminos. Pues para guiarnos en esos nuevos caminos, nos envió a su Hijo. El Espíritu está para acompañarnos por esos nuevos caminos. Nos anima, nos impulsa a mejores relaciones entre nosotros, a ser mejor imagen y semejanza de Dios, por quien fuimos creados y quién es nuestro destino, quién es propiamente nuestra identidad. Dice el Papa en el número 240 de ese mismo documento, Laudato Si, porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, no en cuanto a cuanto más sepa, sino más bien en cuanto mejor se relaciona. El ser humano es más humano cuanto más se relaciona, menos se aísla, menos se vuelve apático, antipático, indiferente frente al dolor del otro, porque no se puede decir dolor ajeno si nos entendemos como manifestaciones de Dios que está presente en cada persona. Nada es ajeno por quien asume que Dios realmente está presente. La persona más crece cuanto más se relaciona, más madura cuanto más se relaciona, más se santifica cuanto más se relaciona. Muy importante para la doctrina social de la Iglesia es comprender lo que está aclarando el Papa Francisco, repitiendo en nuevas palabras lo que Jesús nos ha revelado. La persona cuando sale de sí misma, nos dice, para vivir en comunión con Dios, es más humana. Cuando sale de sí mismo para vivir en comunión con los demás y con todas las criaturas, eso es cuando la persona es más humana. Nuestras relaciones con nosotros mismos, con Dios,
con los demás y también con la misma naturaleza, con las demás criaturas. Lo que entendemos en la Sagrada Escritura por la justicia, las rectas relaciones de comunión entre nosotros, con Dios, con los demás y con las criaturas, la misma creación. Dice el Papa en ese número, así asume su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Así somos más como Dios. Todo está conectado. Y eso nos invita a moderar una espiritualidad de solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Aquí, en esta pantalla, aquí, en esta diapositiva, tenemos el motivo por reflexionar juntos, estudiar y intentar vivir la doctrina social de la Iglesia. No vale sencillamente estudiarlo académicamente, aprenderlo intelectualmente. Estudiamos esto para poder vivir mejor como cristianos en un mundo que necesita de nuestro testimonio. Y el hecho es que miramos el mundo a nuestro alrededor, miramos las relaciones existentes entre nosotros. No hay que salir mucho de la casa para saber que no vivimos así. No vivimos como la Santísima Trinidad. No vivimos nuestra vocación. Estamos llamados a vivir en comunión y nos cuesta. ¿Y qué es lo que nos impide? El egoísmo. Pensar que yo solito puedo, que no necesito de los demás, que los demás son peores que yo, los demás son mejores que yo valgo más, yo valgo. Eso se llama, el lenguaje eclesiástico, el lenguaje humano, es pecado. Cuando nos encerramos y nos olvidamos y intentamos vivir aisladamente. El pecado excluye. Dios es comunión y la Iglesia tiene la misión de ser instrumento de comunión. Cuanto más compartimos, cuanto más cristianos somos, cuanto más como Cristo, que se despojó de todo por amor a nosotros. Así, el pecado piensa primero y solo en sí, y se olvida, excluye, considera menos a los demás. El pecado personal no es meramente personal. Pecado personal tiene consecuencias sociales. No hay que mirar lejos. Sabemos que cuando peleamos entre unos, tiene consecuencias entre los demás. Cuando soy egoísta, cuando robo, cuando miento, tiene consecuencias sociales. Entonces el pecado personal va acumulando consecuencias sociales. Y de hecho existe en el mundo, desde el primer pecado, las consecuencias del primer pecado, lo que nosotros llamamos pecados sociales. Pecados que se han hecho ya institucionales. El pecado social como consecuencia del pecado personal. Y porque tenemos un pecado social, la Iglesia ha visto la manera de ayudarnos, de orientarnos con una doctrina social. Una doctrina para orientarnos como pueblo de Dios a vivir el testimonio de Jesucristo en el mundo de hoy, para hacer de este mundo un mundo mejor. Venga a nosotros tu reino. Entonces, pecado personal, pecado social, doctrina social, que no quede en doctrina escrita en un libro, ojalá estudiado bien y asumido, sino también ejecutado. El pecado social, orientado por la doctrina social para una acción social. La acción personal, ciertamente, sale de mi persona, pero entra en relación inmediatamente con los demás. Una acción social que tiene también repercusión en el mundo de hoy. Nos
busca la transformación de este mundo en el mundo mejor por el cual fue creado por Dios. Entonces entendemos por dónde se ubica el concepto de doctrina social. Es para efectuar en el mundo por medio de la acción social un mundo mejor, acciones para lograr el designio de Dios para con este mundo. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, dice Francisco en el documento Laudato Si. No consiste en algo opcional, no es un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Preocuparnos por las relaciones entre nosotros y con la naturaleza es parte esencial, no secundaria, de la experiencia cristiana. La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria. Y ahí pues tenemos la animación y el porqué de la doctrina social de la Iglesia, que se va expandiendo, se va ampliando, vamos aprendiendo y orientando más con la tradición, con la historia, con el estudio bíblico, con la experiencia humana. Entonces, hablemos un poco de exactamente lo que es esta doctrina social de la Iglesia, y ya te recuerdo que entre las hojas a tu alcance encontrarás uno que es la doctrina social de la Iglesia en forma calendaria. Tenemos los documentos esenciales que consideramos típicamente como parte de la doctrina social de la Iglesia. Comienza la doctrina social de la Iglesia cuando comienza la Iglesia, cuando intenta vivir el mensaje de Jesucristo. El hecho que formalmente llamamos ese cuerpo a partir de 1891, cuando el Papa León XIII, en el documento Rerum Novarum, quiso dirigirse a la situación sobre la cuestión obrera, el trabajo, que es justamente uno de los temas principales del curso que estamos involucrados en este momento. Cómo nos relacionamos unos con otros, economía, y cómo buscamos transformar este mundo en un mundo mejor, el trabajo. Entonces, desde 1891 tenemos un elenco de documentos que nos ayudan a comprender mejor la orientación para la acción social de personas que queremos seguir a Jesucristo, aprovechando de nuestra tradición, de la historia y experiencia del pueblo de Dios, de la Iglesia. Entonces, este largo elenco, muchos documentos, quisiera decir 2 o 3 palabras sobre eso para animarte ya pronto a la lectura. En la hoja de fuentes, que es este calendario de doctrina social de la Iglesia, encontramos documentos papales y encontramos posible mención de documentos de la Iglesia que son del concilio. Son otro tipo de documento, el peso de un concilio, que lleva siempre la firma del Papa del momento. Pero el documento papal puede ser, como en el caso de Laudato Si, una encíclica, una carta encíclica, que es diferente de una exhortación apostólica, que sería Evangelio Gaudium del mismo Papa Francisco. Los dos son documentos papales, magisteriales, y tienen otro peso y otra orientación. Típicamente cualquier de estos 3 documentos conciliares, exhortación apostólica o carta encíclica, tienen su nombre por las primeras 2 o 3 palabras en su texto original, que típicamente ha sido latín. Entonces, aprender lo que es latín
no nos interesa tanto como aprender lo que contiene el documento, pero para poder identificar el documento vale saber que su nombre, como formalmente se titula en inglés, en latín, en español, en japonés, pero ver cómo comúnmente se titula, lo llamamos en las primeras 3 palabras en latín, por eso Evangelio Gaudium, pero en las primeras palabras del documento, el gozo, la alegría del Evangelio, o Laudato Si, el cuidado de nuestra casa común, poder identificarlo. Cualquier de esos documentos, que sean documentos conciliares, que documentos papales, que sea carta encíclica, exhortación apostólica, también se identifican por párrafos, son enumerados del número 1 en adelante. Y eso sí es importante para poder identificar el documento que estamos citando o con que estamos trabajando. Nosotros en este curso sobre la doctrina social de la Iglesia hacemos referencia a esos documentos conciliares, papales del magisterio, y lo vamos a hacer primero de un texto base. El texto base del curso es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ese compendio fue preparado por el Vaticano y publicado en el año 2004. Ese documento que tú lo tienes ya en forma digital, o ojalá que consigas tu propia copia, lo tengas para el uso personal. Ese documento está rico, un tesoro, porque reúne a los documentos universales de la Iglesia Universal para hacer una orientación para la acción social, no para tener un libro más en el estante de libros. Entonces ese texto incluye un índice enorme para cualquier tema que nos interesa saber qué dice y qué piensa la Iglesia sobre esa situación, que sea el trabajo, que sea la economía, que sea el matrimonio, la liberación, la ley natural. Pues todo eso, toda esta segunda parte del texto son el índice de la temática donde encontrar en los documentos de la Iglesia, en el mismo compendio como parte inicial, pero luego en documentos de primera, lo que la orientación de la Iglesia en cuanto a eso. Así que te animo a comenzar desde ahora la lectura del índice de la introducción a este documento que vamos a estudiar. Es el texto básico. La introducción comienza la numeración de este documento, que es del Vaticano, y estoy pidiendo que lean del número 1 hasta el número 19. Leer del número 1 hasta el número 19, que es la introducción al compendio, a entender lo que es el compendio y por qué el compendio, para luego entrar en lo que es la doctrina social de la Iglesia.